Ahora bien, una de las razones para aprender en profundidad el estudio de por qué funcionaba caminar sobre el agua fue porque había otra técnica por ahí, utilizada por los ninja de algunas naciones entradas en el agua, llamada interrupción de la caminata sobre el agua, donde, porque entendían cómo funcionaba la técnica, pudieron usar su chakra para socavar el chakra de los ninjas enemigos que intentaban caminar sobre la superficie del agua, deshaciendo sus intentos de crear suficiente tensión superficial para pararse y, finalmente, arrojándolos al agua. A menudo eso era suficiente para ganar una pelea. Debido a la prevalencia de la técnica de caminar sobre el agua, muchos ninjas nunca se molestaron en aprender a nadar. Sand en particular, donde no había suficiente agua para aprender alrededor de su aldea, era una de las aldeas cuyos ninjas rara vez podían manejar el agua sin caminar sobre ella. Pero estaban lejos de ser los únicos. Incluso usado solo, se convirtió en una poderosa defensa para una nación basada en el agua. Si tu ninja podía caminar sobre el agua mientras negaba esa habilidad a sus enemigos, la ventaja en cualquier pelea estaba en gran medida de tu lado, ya que incluso para aquellos ninja que podían nadar, la actividad requería mucho esfuerzo y atención y no era propicia para formar sellos manuales de arrojando kunai. Sin embargo, luchas con suficientes ninjas medio sumergidos que intentan luchar y aprendes algo más. El agua era casi tan efectiva como la tierra para detener cualquier ataque que intentara atravesar. Estar hasta los hombros en las cosas te hizo muy difícil de golpear con kunai o cualquier otra técnica que no sea un rayo. Entonces, decididos a usar cualquier buena ventaja que pudieran encontrar, el ninja de Mist había desarrollado técnicas para aprovechar eso y aprendió a luchar y respirar bajo el agua. Cuando no solo podías interrumpir la capacidad de otros ninjas para caminar sobre el agua, lo que dejaba a todos casi indefensos excepto a unos pocos que se desvanecían, sino que usabas tu chakra para respirar agua y practicabas cómo luchar eficazmente bajo el agua, tenías un conjunto de ventajas tan mortales como peligrosas. Como los que protegían la aldea oculta de arena. Mientras estuvieras defendiendo islas, donde para alcanzarte cualquier atacante tenía que cruzar el agua, podías enfrentarte a él en términos en los que posiblemente no podría vencerte. Todo esto estaba muy bien, y formaba parte del conjunto de habilidades ninja de la Academia de Hidden Mist de cosas que se esperaba que todo genin supiera. Sin embargo, había causado que un pensamiento entrara en la cabeza de Naruto que actualmente estaba explorando. Estaba jugando en el baño justo después de aprender sobre la tensión superficial cuando el agua jabonosa le dio una idea. Las pompas de jabón en realidad usaban lo mismo, la tensión superficial, para mantenerse unidas. Eran pequeñas bolsas de aire envueltas en una piel de agua. En un ataque de brillantez, conectó esto con su técnica favorita, el clon de sombra estándar, y también el clon Kitsune, eran construcciones de chakra similares a una pompa de jabón gigante. Lo que estaba haciendo para crearlos era proyectar una masa de chakra similar al aire, que luego envolvió en una película similar al agua alrededor de una burbuja, usando su control para aumentar la tensión superficial para que se mantuviera, similar al jabón en el agua. También como una pompa de jabón, cualquier daño y explotaron. Durante siglos, la gente había intentado endurecer la piel de tensión superficial que formaba un clon, con la esperanza de mejorarla hasta el punto de que pudiera sufrir daños. Hasta ahora nunca había funcionado a satisfacción de nadie. Pero había burbujas grandes y masas de burbujas pequeñas que ocupaban el mismo espacio que las más grandes y no podían explotar tan fácilmente. Algo que rompería la piel de una burbuja reventaría toda la grande pero solo algunas de las pequeñas. Y. Realmente la única diferencia entre las grandes burbujas y las masas de las más pequeñas era el número de paredes internas y subdivisiones. Todo lo demás era igual. Naruto estaba allí en la bañera cuando alcanzó la epifanía que por sí sola lo habría convertido en un ninja de rango S. Se le ocurrió que podía hacer clones que tuvieran muchas subdivisiones internas. Entonces, en lugar de que su clon fuera una burbuja, sería una masa de miles de burbujas más pequeñas pegadas entre sí. La ventaja de esto sería que el daño a uno no los rompería a todos. Solo reduciría el volumen general, pero incluso podría entrenar clones para recrear esas burbujas y reparar las que se perdieron por daños. En resumen, no solo un clon capaz de recibir un golpe, sino uno capaz de regenerar sus heridas como él podría. Armados con hielo o madera, estos nuevos clones deberían poder recibir tanta paliza como un ninja vivo. Con suficiente práctica en la formación y reforma de las subdivisiones para optimizar este nuevo avance clon,
podrían incluso igualar la dureza de un ninja bastante bueno. Fue cuando Kurenai inventó, como parte de su proyecto médico para tratar el agotamiento del chakra, un método para extraer chakra del entorno que se dio cuenta de que tenían algo muy especial en combinación. No estarían infiltrándose en una aldea enemiga. Con clones sólidos capaces de recibir un golpe y curar el daño, así como reponer sus suministros de chakra, podrían infiltrarse en todos ellos. 3. Notas del autor. Ya se ha comenzado a trabajar en el próximo capítulo, que hasta ahora va bien. Capítulo 74. El examen de la marmota. Capítulo 74. Por la Lionheart. 3. Estaban reiniciando sus vacaciones. De hecho, fue el tercero consecutivo. El clan tenía una regla permanente para declararlos en honor a cualquier descubrimiento y mejora importante, y la mejora de Naruto a los clones de Sadou y Kitsune solo calificaba como importante. Al igual que la capacidad de Kurenai para extraer chakra del entorno de vida. Todavía estaban trabajando en un nombre para la técnica de Kurenai. Aunque, como nadie más conocía la técnica del clon Kitsune, decidieron en lugar de llamar la técnica avanzada del clon de sombra avanzado o alguna tontería así, simplemente juntarían todas las mejoras de Naruto bajo el mismo nombre de clon Kitsune como si siempre había sido así de bueno. No era como si alguien alguna vez tuviera la necesidad de saberlo. Aunque apenas pensaron que eso estaba resuelto cuando Kin lo apodó el clon burbuja, y eso era lo suficientemente pegadizo, probablemente era el nombre que se quedaría. Sorprendentemente, los Bubble clones no necesitaron más chakra para formar que los normales. Un clon sólido de cualquier forma requirió una enorme cantidad de chakra para crear porque de eso estaba hecho. Agregar subdivisiones en realidad no tomó más chakra. Lo que requería era una enorme cantidad de control. El tercer gran logro en realidad fue realizado por Yakumo, con su habilidad de ilusiones para estimular el daño que se usa para simular entrenamientos. Junto con Yugao, habían estado trabajando en esto, pero el verdadero avance fue cuando desarrollaron una técnica médica basada en los cambios que experimentaba el cuerpo durante sus ilusiones de ejercicio, en lugar de perfeccionar los entrenamientos ilusorios en sí mismos. Realmente, visto como un problema médico, el crecimiento y desarrollo muscular intenso no era un problema más extremo que cerrar heridas. Ambos pasaron por las mismas etapas. La diferencia radicaba en el hecho de que para controlar cualquiera de los dos había que entender lo que se buscaba. Con las heridas eso era fácil. El propio cuerpo lo sabía. Con el crecimiento muscular no tanto si no hubiera estado ahí ya. Pero para un médico alerta que usaba diagnósticos para observar a alguien bajo las ilusiones de entrenamiento de Kerame, eso era exactamente lo que mostraban, cómo el cuerpo pasaba por las etapas de desarrollo a medida que aumentaba el tono muscular. Armado con esa información, una técnica médica para mejorar el acondicionamiento físico del cuerpo era una perspectiva bastante simple. Aunque, basando ese desarrollo en lo que habían visto a través de las ilusiones de entrenamiento, tenían límites superiores en el sentido de que solo podían lograr una mejora limitada en esas condiciones sin destruir el cuerpo a través del daño tisular acumulado. Aún así, al determinar qué hacer con múltiples sujetos de prueba, pudieron perfeccionar una técnica médica que podía tomar prácticamente cualquier cuerpo y mejorarlo hasta que su acondicionamiento coincidiera con el de la mayoría de los Chunin. Para el clan Kitsune, esto fue un avance de las más altas proporciones, ya que la mayoría de sus miembros tenían habilidades físicas bastante patéticas en comparación con sus habilidades ninja. General. La investigación de formas de nivel superior de su arte marcial nativo ahora podría ponerse en práctica y refinarse, ya que sus cuerpos se refinaron a un nivel superior capaz de manejarlo. Además, significaba que ya no eran los desvalidos en la mayoría de los intercambios físicos. Hinata se despertó temprano con la intención de aprovechar al máximo esto. Era un reinicio de vacaciones, lo que significaba que no había que tomar nada en serio, por lo que se dedicó a escribir sellos de pájaro enjaulado en las frentes de todos los yuga de la casa principal, excepto ella misma. Mientras dormían, Naruto se despertó bastante temprano y hacía mucho tiempo que se habían levantado. Ase aprendió a usar sus enlaces para despertar junto con él. Normalmente esto no se podría hacer sin un dolor agonizante para el sujeto, y eso no funcionaría, ya que uno despertaría a los demás y luego la detendrían antes de llegar a todos.
pero apliqué suficientes técnicas de supresión del dolor y la casa principal nunca se dio cuenta de que se sellaron. Todos ellos. Por supuesto, mientras lo hacía, Hinata usó algunos de esos yatsu de aseo que su esposo había creado para teñir todo su cabello de rosa. Saltando hasta la sucursal, felizmente le ordenó a Niji que se quedara quieto mientras ella le teñía el cabello y se lo recogía en cascadas mientras él fruncía el ceño. De hecho, eso era lo que estaba haciendo cuando su padre irrumpió detrás de ella y comenzó a regañarla con voz enojada. ¡Iñar! Hinata soltó el sello manual que había convulsionado al hombre de dolor y luego preguntó, ¿sí, sirviente jefe de la casa de Yuga? ¿Tienes algo que preguntar? Ella ni siquiera se giró para mirarlo y continuó peinando el cabello rosado de Niji como si eso captara toda su atención. Claramente, decidió Yassi mientras yacía en el suelo, con el cerebro en llamas y el sello del pájaro enjaulado en su frente palpitando de dolor, simplemente ordenarle que quitara los sellos sería ineficaz. Y solo un yuga abierto podría hacerlo. Además, de alguna manera, un pequeño rincón en el fondo de su mente llegó a la conclusión de que el comportamiento gélido que siempre había considerado esencial para el líder de un clan era mucho menos atractivo cuando estaba en el extremo receptor. Casi había decidido hacer la apelación como su padre, pero luego consideró que, dado que no podía recordar la última interacción que había tenido con ella en términos amistosos y familiares, sus probabilidades de éxito no eran mejores. Esa fue la primera vez que el hombre se dio cuenta de que probablemente usaría este sello hasta el final de su vida natural, momento en el que rompió a llorar. Hinata tarareó alegremente mientras continuaba peinando el cabello de Niji, ahora aturdido, la cabeza del clan rompiendo a llorar detrás de ellos. Por dentro se estaba riendo como loca. Era un poco mezquino, pero de vez en cuando era divertido darle a su padre una imagen de lo que él pensaba que era una hija perfecta, fría y hambrienta de poder, sin preocuparse por los demás, solo porque su reacción al darse cuenta de que no lo hacía. No como esa persona siempre fue tan satisfactoria. Entonces la madre de Hinata caminó detrás de la niña y la abrazó, y ella se derritió de nuevo en los brazos de su madre, exudando alegría e irradiando una especie de felicidad que despierta sentimientos tiernos incluso en el alma más endurecida. Yassi no fue el único que se quedó boquiabierto en estado de shock al ver a la mujer. 3. La técnica Naked in Public se disparó en la sala de preparación de Anbu, junto con algunas de las bombas fétidas más poderosas jamás creadas. La risa infantil llenó el aire. Luego, Konoha se llenó con la escena familiar de Anbu persiguiendo rápidamente a sus presas, siendo objeto de bombas de pintura y otras bromas en el camino. Aunque en este caso, esos Anbu pintados de colores brillantes estaban vestidos en barriles, los periódicos desechados se pegaron a sus cuerpos a través del chakra y otros detritos variados los agarraron sobre la marcha para no retrasar su persecución. Un Anbu azul brillante, cuya máscara de halcón fue lo único que sobrevivió a la técnica Naked in Public y sostenía páginas arrancadas de una guía telefónica contra su cuerpo para cubrir sus partes íntimas, gritó mientras se acercaba al objetivo, «¡Vuelve aquí! Pequeña». «¿Anko? Kurenai». El Anbu indignado se detuvo. Confundido ante los dos Jounin que se reían tontamente, justo antes de que un pastel de crema lo golpeara en la cara, causando que varias de sus páginas amarillas cayeran al suelo mientras perdía la concentración. Su atención volvió al asunto en cuestión cuando las bombillas de los flashes se encendieron mientras lo fotografiaban y les gritó a las dos mujeres que se alejaban rápidamente dejando un rastro de risas a su paso, «¿Cómo te atreves a hacer eso?». La persecución se reanudó. Naruto sonrió mientras miraba a sus esposas divirtiéndose, Kurenai y Anko corriendo por el pueblo como sus propios juegos de etiqueta con Anbu después de la broma. Los Anbu, por supuesto, nunca tuvieron una oportunidad. Este era el tercer reinicio consecutivo de las vacaciones, e iba a haber un cuarto y posiblemente un quinto. Para Anko, el uso del linaje de Kerame para crear una técnica médica que construye los cuerpos como si a través del ejercicio fuera el punto de partida. Si pudiera hacer eso, entonces también podrían usar el linaje Kerame para practicar aquellas técnicas que desarrollan resistencia a los venenos. Había renunciado a aprender eso incluso antes de tener alguna compañía en estos reinicios, por lo que si podían poner en marcha la resistencia al veneno, valdría la pena otras vacaciones, la quinta. El cuarto, sin embargo, ya estaba alineado, encerrado en su horario ahora que Anko, esta misma mañana, había completado la técnica Flesh Clone.
Ahora todo lo que tenían que hacer era meter algunas almas en esos cuerpos y podrían traer a alguien de entre los muertos. A costa de matar a alguien más, por supuesto. Pero este era el mundo ninja. Siempre habría muchos enemigos. Además, tenían que tener algo que ver con los infiltrados de Orochimaru. Ibiki en realidad se había estado riendo para sí mismo mientras reunían a los traidores genuinos para usarlos como materia prima para esto. Pero realmente no había un mejor uso para Koharu o Murai Danzo. La técnica no había funcionado tan bien, al principio, hasta que Naruto saltó a Hidden Cloud y secuestró su contenedor demoníaco. En la leyenda, los gatos de dos colas tenían poderes sobre los muertos, y en la práctica resultó ser cierto. Yujito, después de muchos masajes, había aceptado convertirse en traidor a su aldea y unirse a ellos, y una de las primeras cosas que había hecho había sido un gato místico que había atravesado las barreras restantes en su técnica defectuosa para resucitar a los muertos, superando los últimos obstáculos para lograr el éxito total de su técnica de resurrección. Ahora tenían un Yatsu de resurrección pura. Requirió la ayuda del gato demoníaco para salir adelante, pero ella era tan susceptible a los masajes como lo era su contenedor. Tal vez incluso más, ya que los gatos tenían una debilidad legendaria por ser acariciados. Naturalmente, tener acceso a sus seres queridos había provocado una explosión de personas queridas para los miembros del clan Kitsune que volvían a la vida. Hinata tuvo a su madre y porque ella se lo pidió, Niji tuvo a su padre. Naruto tenía a su padre. Haki tenía a su madre. La aldea incluso estaba siendo custodiada por un par de miles de gares de rostro sombrío, decididos a proteger lo que estaba pasando en el centro de la misma, porque allí es donde él y sus hermanos se vinculaban con su madre restaurada. Incluso jugaron con su sello para que fuera más fuerte y su Kaku no pudiera interrumpir. Tampoco podía hacerse cargo cuando Gare dormía, y eso llevaría al pelirrojo a dormir durante una semana. Una vez que se enterara, lo sabían porque habían arreglado su sello antes, y eso fue lo que hizo. Lo único que lo mantenía despierto en este momento era la vinculación con su verdadera madre. Kakashi incluso recuperó a su propio padre, quien lo estaba destrozando por lo derrochador en que se había convertido. Tenían clones con palomitas de maíz viendo ese drama y planeaban regresar a Obito y Rin para que pudieran tomar su turno. La primera vez que habían devuelto a Obito, había desgarrado a Kakashi incluso peor de lo que había hecho su ilusión, y esa era la forma impura. No podían esperar a ver qué haría con todas sus facultades intactas. Tsunade incluso tenía a su hermano y al primer y segundo Hokage. Naruto se preguntaba en silencio qué pasaría con el bastardo de Orochi cuando intentara criarlos más tarde, ya que no estaban muertos en ese momento. En realidad, Naruto probablemente sabía la respuesta a eso. Cuando intentaron criar a su madre no obtuvieron nada. Como alcanzar un tarro de galletas vacío, simplemente no había nada que la técnica pudiera agarrar, lo que le indicó que su madre estaba viva en alguna parte. No estaba seguro de con quién estar furioso por eso. O ella por abandonarlo, o quien la convenció de hacerlo. Pero una pequeña parte de su mente que aún era inocente esperaba desesperadamente que no fuera culpa de ella, que no hubiera tenido elección en él. Asunto y se hubiera quedado con él y lo hubiera criado si hubiera podido. Porque aún así, en el fondo, el niño deseaba desesperadamente a su madre. De alguna manera, este reinicio se sintió como el Día de los Padres en una escuela, con todo el clan liderando con entusiasmo a sus parientes y mostrándoles cosas, presentándoles el complejo del clan simplemente estando juntos, contándose unos a otros sobre sus vidas y obteniendo alcanzaron a aquellos que habían perdido. Diablos, el propio padre de Naruto estaba dividido casi por igual entre querer matar a su aldea natal por la forma en que habían tratado a su hijo y su sacrificio mutuo en beneficio de la aldea y estar demasiado impresionado por las cosas que su hijo había logrado para poder pensar mucho en cualquier cosa. Todo el mundo se estaba poniendo profundamente en modo fiesta. Las reglas de todo vale prevalecieron. ¿Qué más haría que fueran unas vacaciones? El reinicio anterior había terminado cuando Naruto, transformado en la silla de Orochimaru cuando estaba de visita como que se caga para la tercera etapa de los exámenes, usó esa proximidad para golpearlo con el contador de la técnica False Face, y con la técnica Naked in Public. Así que de repente había una chica desnuda donde una vez estuvo el que se caga. Tsurutobi se había desplomado por una hemorragia nasal masiva. Orochimaru lo había matado,
por supuesto, no es que fuera inesperado, ocurría todo el tiempo y todo el clan estaba indiferente al respecto. Pero a medida que el clan disfrutaba de un reinicio de vacaciones tras otro, las cosas se volvían cada vez más extrañas. No, por supuesto, que eso fuera algo malo. En realidad, fue bastante refrescante. Fue entonces cuando apareció un clon distante y Naruto se enteró de que por fin había logrado perfeccionar el Yatsu de vuelo. Está bien, eso significaba que era necesario un sexto reinicio de vacaciones. Tendrían suerte de recordar cuáles eran sus antiguos roles cuando volvieran a los reales. Pero mientras tanto, ahora tenía el último Yatsu que necesitaba para una broma masiva que había estado planeando intermitentemente durante mucho tiempo. Era hora de contactar a Ibiki con algunos cambios en los planes inmediatos. 3. Sarutobi no podía decidir qué hacer cuando dos Jounin fueron llevados a su oficina por miembros Anbu indignados de color púrpura y casi desnudos. Resultó que solo los atraparon cuando el par de damas ya no pudieron controlar su risa, y eso le estaba dando recuerdos extraños de Naruto. Hoy la ciudad estaba sumida en el caos y él no podía entenderlo. El repentino regreso de Tsunade a Konoha no tenía ninguna explicación de la que él fuera consciente, pero de repente hubo informes de que se habían avistado docenas de shinobi muertos y el Hokage no pudo evitar sospechar que ella de alguna manera los había devuelto a la vida. En ese caso, había otros 3 Hokage corriendo por ahí, en lo que a Sarutobi concernía, uno de ellos iba a tomar el control y por fin volvería a su retiro. Ese pensamiento lo tenía en un estado de ánimo mucho más relajado de lo normal, incluso cuando en otra parte de la ciudad Sasuke estaba siendo perseguido por los fantasmas de su clan, todos acusándolo de ser un traidor. Aún así, a pesar de lo relajado que estaba, algunas cosas estaban claras. Observó a las 2 damas Jounin que actuaban como colegialas y cruzó las manos ante él mientras Anbu leía una larga lista de cargos que incluían arrojar casi 1000 toneladas de azúcar al agua potable de la ciudad, secuestrar siervos del clan Nara y engancharlos a un trineo en el que luego montaron por la ciudad arrojando regalos de condones a cualquier persona mayor de 80 años, y no menos importante de alguna manera convenciendo a Jiraiya de correr por la ciudad en un mono de spandex verde gritando sobre las llamas de la juventud. Y eso fue solo en el espacio de 2 horas más o menos. Fijando a las 2 damas riéndose por el recuento de solo la mitad de sus payasadas con una mirada brillante, el Hokage preguntó, ¿hay algo que ustedes dos quieran decir en su defensa? Seguro. Ankou burbujeó. ¿Ankou burbujeó? Subrepticiamente, el Hokage comprobó que nadie había cambiado la mezcla de lo que estaba fumando en su pipa. Naruto había hecho eso una vez y se estremeció al pensar en las leyes que casi había aprobado. Disfrutó más del ramen sin que fuera una parte obligatoria de la dieta shinobi. No es que nada de esto importe. De todos modos, lo olvidarás. Todo en un mes. Que una amante de la ilusión le dijera eso a uno no era tranquilizador. Sarutobi revisó para asegurarse de que sus defensas mentales estuvieran completamente en su lugar. Justo en ese momento, su puerta se abrió de golpe y Anbu arrastró a 2 prisioneros más. Al ver a 2 herederas del clan ante él, Sarutobi levantó una ceja sorprendido. ¿Cuáles son los cargos de estos 2? Un Anbu enmascarado de gacela señaló a Hana Inuzuka, fue encontrado teniendo sexo ruidoso. Sarutobi sonrió. Ahora, no hay nada malo. En el techo del complejo Utatane en llamas, preguntó Gasella Anbu. El rostro del tercer Hokage se volvió pétreo al escuchar la desgracia que acontecía en la casa de su compañero de equipo. Dando su mejor mirada intimidatoria a la sonrojada y feliz chica, quien la ignoró por intrascendente, exigió, ahora, ¿qué va a decir la concejala Koharu sobre esto? Nada. Está muerta. Hana se encogió de hombros ante su postura amenazadora como si nada, completamente despreocupada por las consecuencias de sus acciones. Sarutobi de repente sintió frío. El otro prisionero resopló. Ella también se lo merecía. Los ojos del Hokage se dirigieron a la joven que apenas reconoció, luego al Anbu en busca de una explicación, quien respondió rápidamente, la encontraron en la cima de la Academia Ninja de Konoha torturando al personal allí con ilusiones de que todos fallaban al cuarto Hokage de sus clases y luego la aldea será destruida. Olvidaste la parte de que ellos también son los únicos responsables del asesinato y la tortura de todos sus familiares y amigos, se jactó Yakumo Kerame.
Sí, eso también, gruñó el Ambu. O que el Kyuubi apareció y estaba ayudando. Todavía no admites que fue otra ilusión. Ambu gruñó. Esta vez fue Ankou quien resopló. Deberías haberme invitado, chico. Lo hice. Estabas ocupado, Yakumo sonrió al otro ninja. Los ojos de Sarutobi casi se salían de sus órbitas por esto. Reuniéndose, puso con cuidado más tabaco en su cuenco, revisando 2 veces la mezcla mientras lo hacía, luego se inclinó hacia atrás y preguntó, ¿alguno de ustedes querría explicar este flagrante desprecio por la salud y la seguridad de esta aldea? Una vez más la puerta de su oficina se abrió de golpe, esta vez admitiendo a 3 Ambu, lo que lo confundió hasta que se dio cuenta de que uno era prisionero de los otros 2. Yugao. Kurenai y Yakumo corearon, saltando de sus asientos para ver cómo estaba la mujer. ¿Qué te pillaron haciendo? Los Ambu que la habían traído estaban rígidos como informaron. Señor, esta mujer fue vista entregando máscaras y uniformes Ambu a ninjas visitantes de otras naciones. No puedo esperar a ver qué hacen Kin, Tayuya y Temari con ellos también, se rió la mujer de cabello púrpura, lo que hizo que Sarutobi se diera cuenta de que este era otro caso en el que el sujeto se reía demasiado fuerte para evadir la captura. ¿Solo ellos? Ankou preguntó con las cejas levantadas. Después de todo, no hay motivo para que te atrapen haciendo eso. Podían, y lo habían hecho, hacer eso en privado. No, el capitán Ambu de pie se retorció rígidamente, mientras informaba, todos ellos. Todos los ninjas extranjeros. Y Yugao se rió incontrolablemente. Incluso ahora, Gare estaba corriendo con una máscara de mapache, miles o más de él. Sarutobi gimió, sintiendo más travesura que malicia aquí, lo que lo desconcertó mucho. Desde cuando toda la aldea se había convertido en copias de Naruto. Y uno de los guardias Ambu de pie contuvo las lágrimas. Han pervertido el monumento Hokage, señor. Mirando por la ventana, Sarutobi vio que la montaña ahora era 2 veces más alta de lo que solía ser, y la parte superior recién instalada era completamente una estatua de figura completa de Naruto con el sombrero del Hokage parado triunfalmente con su pie sobre la cabeza del tercero. Todos los Hokages debajo de él miran con adoración hacia el contenedor de demonios de Konoha en abierta. Adoración. Debió haber sido necesario el chakra del 9 colas para hacer tanta manipulación de la tierra, sin saber quién le había enseñado al niño la habilidad para hacerlo. El Hokage se estremeció. A estas alturas, el portazo que se abrió de nuevo ya casi no fue una sorpresa. En este punto, habría sido un alivio ver traer a Naruto, lo que le causó sorpresa y nostalgia al Hokage. De alguna manera esto era tan familiar, y sin embargo, estaba mal no ver al chico rubio participando en ello. O tal vez simplemente no lo habían atrapado todavía. Señor. Gritó con urgencia el ninja que acababa de entrar, la mitad del consejo de la aldea está muerto. Una mirada hostil se volvió hacia Hana como una torreta. ¿Heredero del clan o no? Se lo merecen. Tsunade entró justo detrás del mensajero, arrojándolo fuera de la oficina llena de gente para dejarle espacio. Dejando caer una pila de papeles sobre el escritorio del Hokage, anunció, estos son los archivos de las nuevas entradas que sus subordinados casi no le entregaron a tiempo. La pipa del Hokage había caído al suelo sin nerviosismo. ¿Era qué? El sombrero del que se caga. Yugao respondió por él. Sí. Pero ¿por qué no debería usarlo? Después de todo, ella es el que se caga, finalizó Hana. Sarutobi luchó contra un desmayo. Como, uno de los Ambu aturdidos gruñó. Kurenai se encogió de hombros, robando el contrato de invocación del mono justo delante del Hokage y firmándolo en ese mismo momento. Golpeando con la mano el escritorio, consiguió un mono blindado de tamaño mediano y le dijo, mis amigos y yo necesitamos el almuerzo. Tráelo al Golden Dragon. Tan atónitos estaban que nadie mencionó su robo casual de una de las técnicas más preciadas del Hokage, ni su uso como chico de los recados en uno de los restaurantes más caros y exclusivos de la ciudad. Ahora, ¿dónde estábamos? La maestra de la ilusión se reclinó en su silla. El Hokage se aclaró la garganta. Es posible, o podría haberlo imaginado, que Tsunade, mi aprendiz, de alguna manera se convirtiera en gobernante de Hiden-san. MMHMM, respondió Yugao, hurgando en su almuerzo recién entregado.
Ella hace eso todo el tiempo ahora. Dice que no tiene ninguno de los recuerdos infelices asociados con tu sombrero. Deberías oírla reírse cuando envía a Younin a misiones para erradicar su deuda, asintió Anku con aprobación. Su inteligencia en esas asignaciones es casi perfecta ahora. Nunca dejan de tener éxito. Serutoubi se frotó las sienes con ambas manos. ¿Cómo? De alguna manera cargó una gran cantidad de significado en esa palabra. No es difícil, dijo Yakumo, quien era la última persona que esperaba que respondiera, con su propio almuerzo recién entregado en su regazo. Fingir ser un agente encubierto a largo plazo que regresa a casa, revelar que el bastardo de Orochi asesinó a su último líder, y ¡boom! Estás dentro. Diablos, he sido que se caga una vez antes. Tsunada ha sido amable al dejar que la mayoría de nosotros tengamos vueltas. De repente, frotarse las sienes no hacía que el dolor de cabeza desapareciera. También notó en un rincón seco de su mente que el mono no le había llevado el almuerzo. Menos papeleo que este trabajo también, agregó Kurenai con aprobación. Eso no era algo que Serutoubi quisiera escuchar. Es nuestro consejo civil, siempre creando más trabajo del que vale. Yugao asintió a sabiendas, masticando su delicioso pato asado. Eso no hizo que el Hokage se sintiera mejor. El consejo civil comenzó, hasta que Hana agitó su mano y una pila de papeles apareció en el aire y cayó sobre su escritorio, fascinándolo instantáneamente. ¿Un yatsu de papeleo? ¿Por qué nunca había oído hablar de tal cosa? La capacidad de crear documentos ya completados de la nada debería ser una técnica de rango CAC conocida por todos en su posición, si es que tal cosa existiera.